Aldea Huaun. Asentado bajo el monte Hua, era uno de los pueblos más grandes de Shaanxi. En el pasado, cuando el nombre del monte Hua resonaba en todo el mundo, la aldea estaba llena de energía y la relación armoniosa con la secta jugó un papel vital en eso. Los vendedores ambulantes continuaron haciendo fila para visitar la aldea Huaun, y los que querían ver el monte Hua llegaban sin cesar. Gracias a eso, la aldea Huaun nunca tuvo escasez de clientes para comprar sus productos, y se hizo un nombre al depender del monte Hua. Pero el tiempo hace tontos a todos los hombres. El monte Hua comenzó a declinar y su nombre se desvaneció de la memoria. Como tal, la vida en la aldea Huaun comenzó a desangrarse. Sin embargo, el pabellón Tae Hua, la base principal, aún se mantuvo firme. Y ahora, en el último piso de este estimado lugar, se reunieron docenas de comerciantes. Ja ja ja. Grandes sonrisas estallaron. El líder de secta parecía nervioso. ¿Viste esa cara suya? Muy nervioso. Después de todo, finalmente hemos emitido un ultimátum. Por supuesto, fue demasiado. Solo las monedas que tomaron fueron 100.000 ñan. Muchas sectas se duplicarían ante tal riqueza, sus operaciones deberían haber aumentado al menos 2 veces. Extendimos nuestras manos para ayudar debido a las relaciones de nuestros antepasados, pero al menos deberían haber tenido algo de conciencia y devolverlo. Cierto. Un hombre debe tener un sentido del decoro. El dueño de Tae Hua, con Moon Yeon, asintió mientras sonreía. Aunque soy un comerciante aquí, debo admitir que fue desagradable tener que emitir tales órdenes en un lugar con profundas conexiones con mis antepasados. ¿Qué quieres decir, dueño Kon? El dueño Kon hizo todo lo que pudo. En primer lugar, a pesar de incumplir el contrato y no cumplir con la fecha de reembolso en varias ocasiones, todavía les ofreció varias prórrogas y oportunidades para pagar sus deudas. Cierto. Nadie puede culparte por eso. Deberíamos estar alabándote por la misericordia que mostraste. Me alegra escuchar tal apoyo. El propietario Kon se inclinó y bebió de su vaso. Pero por dentro, estaba ridiculizando a los que lo rodeaban. ¡Qué cómodo! Bueno, afortunadamente, podía vivir una vida tan simple. El monte Hua está lleno de potencial. El verdadero poder del monte Hua no provenía de su fuerza actual. Lo más importante del monte Hua era la historia que tenía. Cuando un clan de este tipo siguió existiendo durante cientos de años, hubo personas que entablarían relaciones con él, quisieran o no. Al menos en Shaanxi, era difícil encontrar personas que no tuvieran conexión con el monte Hua. El monte Hua actual no era más que una mota en comparación con su antigua gloria, incluso si desaparece, a pocas personas les importaría un carajo. Pero lo más importante era lo que sucedería después. Una vez que la gente se dé cuenta de que el monte Hua desapareció, más y más querrán saber, ¿por qué? Si la causa es injusta y no pueden mostrar un razonamiento adecuado, entonces esta aldea Hua podría ser destruida instantáneamente. La mayoría de los relacionados con el monte Hua eran personas de alto estatus. Pero estará bien. Porque su plan era prolongado y eficaz. El monte Hua ha llegado a hervir a fuego lento con el tiempo, como un pato cuya carne se podía desgarrar con meros palillos. Pero dueño Kon. Sí. ¿Qué planeas hacer con el monte Hua? El dueño Kon sonrió. El monte Hua es más significativo de lo que piensas. Puede que sea viejo y esté caído, pero es un buen negocio. No lo entiendo. ¡Qué idiotas! La expresión del propietario Kon estaba casi distorsionada, pero logró mantener una apariencia amistosa. No subestimes el poder que tiene el nombre del monte Hua. Incluso si se utiliza como destino turístico, muchas personas querrán visitarlo. Pero Yu Jong-san, que vendía seda, tenía una expresión arrugada mientras hablaba. ¿Cuánto cuesta reconstruir el monte Hua? ¿No sería mejor conseguir algo más? No necesitamos nada más. El propietario confrunció los labios. No tienes que preocuparte mucho. No deseo revelarlo ahora, pero ciertamente hay un lugar que ofrecerá suficiente compensación por ese lugar, incluso si no queda nada de él. ¿Tú crees eso?
para que el monte Hua sea amado como. Es al revés. Ah. Yu Jong-san asintió como si entendiera. Una secta que quisiera borrar la presencia del monte Hua lo compraría por un alto precio solo para destruirlo. Y ya podían pensar en un par de sectas. Entonces, no te preocupes. Conseguiremos nuestro dinero. Cuaja. Como si estuviera preocupado. Siempre creímos en ti, propietario Con. Por supuesto. Los comerciantes siempre creímos y te seguimos. Con Moon Yeon asintió con una sonrisa. Pero su corazón albergaba pensamientos diferentes. Ya no puedo hacer negocios con esta gente. Esta era una tierra moribunda. Cuando el monte Hua saltó a la fama en el mundo, este lugar floreció, pero ya no quedó nada. Debido a sus profundas conexiones con el monte Hua, se habían quedado, ahora eran cáscaras que se descomponían lentamente, pronto para ser cáscaras vacías de lo que eran antes. En primer lugar, la aldea Huaun no era la atracción principal aquí, por lo que ya no venía mucha gente. Sin embargo, la única razón por la que pudieron quedarse y vivir fue por el dinero que ganaron cuando floreció el monte Hua. Si el monte Hua desapareciera por completo, este pueblo estaría muerto. Antes de que sea demasiado tarde, necesito organizarme e irme. Si puede tratar de obtener mucho dinero vendiendo el monte Hua, podría mudarse y establecerse en otro lugar. Para hacer eso. En ese momento, Con Moon Yeon volvió la cabeza. ¿Quién es? Tan pronto como gritó, los guardias que estaban allí salieron corriendo. ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien? Con Moon Yeon no respondió y esperó a que regresaran los guardias. Finalmente, los guardias regresaron. Nadie estuvo allí. Cuando Con Moon Yeon no dijo nada, Yu Jong-san habló con una sonrisa. Propietario Con. ¿No estamos en el último piso del pabellón Tae Hua? ¿Quién podría siquiera venir aquí? Cierto. Y si había alguien, lo habrían encontrado. ¿Dónde se esconderían aquí? Con Moon Yeon asintió con la cabeza. ¿Estaba siendo demasiado cauteloso? Podría ser. No tendría que esperar mucho más hasta que sus anhelados deseos se hicieran realidad. Parece que estoy cansado. Quiero disfrutarlo un poco más, pero creo que sería correcto terminar mi disfrute aquí. Todos estuvieron de acuerdo con esas palabras y se levantaron. Sin embargo, una vez que los nervios estaban furiosos, rara vez se calmaban fácilmente. Parecía que necesitaba descansar. Yu Jong-san se tambaleó mientras caminaba por la calle. ¿Se siente tan bien? Parece que tomó demasiado alcohol por la noche. Y su emoción no había parado. ¿Por qué? Tanto dinero está a punto de llegar. El dinero que podrían obtener del monte Hua es inmenso. El interés del préstamo que se les ha otorgado se ha ido acumulando durante tanto tiempo que el monto inicial es minúsculo en comparación. Si solo eso pudiera recuperarse, nunca tendría que volver a trabajar y podría descansar y jugar por el resto de su vida. Con era una persona poco confiable, pero hablaba en serio cuando se trataba de asuntos de dinero. Independientemente de lo que planeó detrás de escena, lo que le importaba a Yu Jong-san era que le pagaran. La luna es brillante. ¿Qué? ¿No hay luna? Yu Jong-san sonrió y miró a su alrededor. En lugar de caminar por una calle ancha, se había tropezado, borracho, en un callejón lúgubre y solitario. Fue espeluznante. Jaja. No estaba pensando con claridad. Si viniera un ladrón ahora. Tú, espera allí. Yu Jong-san cerró y abrió los ojos repetidamente. Alguien estaba bloqueando el callejón oscuro. De la ropa negra a la máscara. Verdaderamente. Como un ladrón. Era bastante pequeño para ser un ladrón, no demasiado aterrador, pero sus intenciones eran claras. Aún así, ¿los ladrones suelen cometer robos con esa ropa? ¿No era demasiado obvio? La ropa estaba gritando que es un ladrón. Yu Jong-san sonrió y abrió la boca. Estoy siendo asaltado. No me importa el dinero. El ladrón dio un paso adelante. Si respondes a mis preguntas, te despediré amablemente. ¡Oh!
Yu Jong-san se rió. No es que no quiera darte una respuesta, pero siento que sería un poco difícil. Con esas palabras, levantó la cabeza. Ya veo, tengo mucha gente conmigo. Porque ya no es seguro andar solo. Chask. Un grupo de hombres que portaban espadas apareció con un leve sonido. Eran guardias que escoltaban en secreto al hombre. Me encantaría responder a tus preguntas, pero no creo que hacerlo haga feliz al sindicato de comerciantes. El ladrón solo miró al hombre. Yu Jong-san, que se había recuperado, cerró la boca y esta vez, uno de sus escoltas habló. ¿Qué tengo que hacer? Matarlo. ¡Pum! Yu Jong-san se acarició la barba. Si vino aquí con esa ropa oscura, ¿no significa eso que vino aquí con un propósito y no para robarme? Eso creo. Entonces, necesitamos escuchar el propósito. Captúralo para mí para que pueda hacer que hable. Sí. Con eso, las escoltas se precipitaron hacia adelante. Espera un momento. El ladrón mostró su palma para detenerlos. Mira, si es posible, me gustaría no causar una escena. Entonces, si solo respondes lo que necesito saber, todo terminará bien. Entonces, ¿cuánto tiempo van a escuchar su mierda? Tráiganlo. Sí. Los escoltas rodearon al ladrón en un instante. Idiota. Al ver eso, Yu Jong-san volvió la cabeza porque se sentía incómodo al ver escenas violentas. Tenían un contrato con una gran suma de dinero involucrada. Entonces, los escoltas que le dieron eran más capaces que el promedio. Esta vez, el ladrón tuvo mala suerte. Bang. Right. Boom. Dios mío, pobre ladrón. Kpak. Yu Jong-san frunció el ceño. Parecía demasiado violento que un hombre fuera golpeado tanto. No les dije que él necesita hablar. ¿En serio? Sí. Estoy seguro, ¿Quién respondió eso? Yu Jong-san miró hacia atrás. Sus guardias de escolta estaban despatarrados ante él, echando espuma por la boca como cangrejos. El ladrón claramente los había aplastado y ahora se acercaba constantemente a él. El lenguaje es lo que separa a los hombres de los meros animales, pero cuando se te da la oportunidad de hablar, eliges demostrar que eres una bestia. El ladrón movió el dedo. Ven aquí, ven ahora. Yu Jong-san se acercó en silencio al hombre enmascarado como si estuviera poseído. Una vez más, si respondes bien, no pasará nada. ¿Entendido? Sí. La respuesta llegó de inmediato. Ahora bien. Si hubieras respondido así en primer lugar, simplemente me habría ido, pero como intentaste pelear conmigo, necesitas ser castigado, ¿verdad? No te preocupes. Me aseguraré de que puedas hablar. Fue un día oscuro en la vida de Yu Jong-san. Enton, ¿qué pasa? Habla correctamente, suenas ridículo. Entiendo. El ladrón, Chang Miang, cruzó las piernas mientras pensaba. Entonces. Sí. ¿Dices que el dinero que le prestaste al Monte Hua superó los 100,000 Yang? Sí. 100,000. Sí. 100,000. Yu Jong-san quería llorar. Eso es lo que estoy diciendo, idiota. Si alguien tiene una queja, debe ser resuelta a través de la conversación. Pero este hombre estaba intimidando y abusando de otros de esta manera. Oye. Sí. Incluso con varias empresas unidas, no parece que puedas pagar 1,000 Yang. Sin embargo, ¿estás diciendo que le prestaste 100,000 Yang al Monte Hua? Ah, eso. Yu Jong-san, quien finalmente entendió por qué estaba confundido Chang Miang, respondió con una gran sonrisa. ¿Ves? Así es como funcionan las tasas de interés. Si presta dinero con una tasa de interés alta, el interés seguirá aumentando hasta que se pague el saldo del capital. Jeje, crece rápidamente y antes de que te des cuenta se convierte en golpe. Cuac. Yu Jong-san agarró su cabeza que fue golpeada. Deja de estar orgulloso de eso, idiota. Uf. Chang Miang respiró hondo.
Bueno, no tiene sentido culparlo. Quizás esta deuda se ha ido acumulando durante mucho tiempo. Cierto. No tiene sentido venir y pedir prestadas grandes sumas de dinero ahora. El momento en que el Monte Hua necesitó dinero habría sido cuando se estaba derrumbando. Hubieran requerido dinero para evitar que la gente se fuera y mantuviera su nombre. Por cierto. Sí. ¿Dijiste que eras el comerciante de seda de Huaun? Sí. ¿Cuándo lo compraste? ¿Qué quieres decir? Nuestra familia ha sido propietaria de esa tienda de telas durante generaciones. ¿Propietario? Sí. Hasta donde yo sé, fue mi bisabuelo quien hizo la tienda. Chang Miang sonrió amargamente. ¿Es posible? Esta tienda de telas fue una de las que inicialmente fueron propiedad de Mount Hua. Entonces, ¿tuvieron éxito todos los negocios originales en Huaun? Sí. Tiene sentido. Al principio, esta aldea llamado Hua estaba lleno de arrozales hasta que se estableció el Monte Hua. A medida que el Monte Hua seguía creciendo y los visitantes aumentaban, el pueblo cambió y el Monte Hua usaría su propio dinero para desarrollar el pueblo y crear negocios. Los negocios que florecieron en Huaun estaban todos bajo el Monte Hua. ¿Ahora qué? ¿Esta tienda de telas fue heredada de su bisabuelo? Teniendo en cuenta su edad, su bisabuelo probablemente tendría la edad de Chang Miang cuando estuvo aquí en el pasado. Incluso Chang Miang tenía recuerdos de ir a esta tienda en particular a comprar uniformes para otros discípulos. Algo huele mal. Necesito algunas respuestas. Por favor, pregunte cualquier cosa. Entonces, ¿quién es el dueño de la tienda de té del Monte Hua? Ese es el dueño Yu. ¿Y también ha pertenecido a su familia durante varias generaciones? Por lo que sé, sí. Por supuesto, las 5 principales empresas en Huaun son las mismas, ¿verdad? Sí. Todos ellos también. Chang Miang le sonrió. No hay necesidad de preguntar más, él sabía lo que estaba pasando. Una vez que el Monte Hua se hundió, estas personas deben haber cortado sus conexiones, ¿verdad? Omi. No importaba lo mucho que lo intentara, no pudo evitar que una expresión amarga se deslizara por su rostro. Había 2 razones por las que el Monte Hua no dirigía los negocios directamente y se los entregaba a agentes en los que confiaban. La primera fue que no importaba cuán estimada fuera la reputación del Monte Hua, era principalmente una secta que guiaba a los discípulos por el camino de las artes marciales. Si se supiera que dirige tiendas de seda, telas o té, seguramente habría críticas sobre sus prioridades y métodos. En segundo lugar, Chang Miang. Lo que el Monte Hua quiere no es monopolizar la riqueza sino que todos vivamos bien juntos. ¿La gente de Huaun no es también gente que pertenece al Monte Hua? Si todos vivimos bien juntos, todos seremos felices, ¿qué más podría querer alguien? Así es como somos los humanos. Sayong. Solo hay una razón por la cual los antepasados y las escrituras enfatizan que las personas deben aprender a devolver la bondad. Fue porque los humanos son seres que no buscan inherentemente devolver la amabilidad. No, en realidad, se alegró de que no lo devolvieran. Cualquiera apuñalaría a su benefactor por la espalda si los beneficios fueran lo suficientemente grandes. La secta ayudó a estas personas a ganarse la vida, pero en lugar de pagarlo, aprovecharon la calamidad por la que atravesaba la secta y se hicieron cargo de los negocios. Y sabiendo que lo que hicieron estuvo mal, vivían felices. Poniendo toda la carga en el Monte Hua. Uf. Disc. Chang Miang pateó a Yu Yong-san con todas sus fuerzas haciendo que el hombre rodara como una canica por el suelo. Uf. Chang Miang lo miró y suspiró. ¿Qué voy a hacer con este? Había una buena posibilidad de que Yu Yong-san ni siquiera supiera lo que estaba haciendo. Realmente parecía pensar que el negocio de las telas era de su familia. ¿Qué debo hacer con esto? Chang Miang se sintió preocupado. En cualquier otro momento, simplemente golpearía al hombre negro y azul, lo patearía y luego regresaría como si nada hubiera pasado, pero ahora no era tan simple. El Monte Hua es una secta prestigiosa. Incluso ahora, aunque el nombre se había desvanecido,
La imagen del monte Hua en su tiempo permanece sin cambios para Chan Miang. Tal vez las fuerzas del mal puedan agredir a las personas sin razón, pero las sectas prestigiosas deben comportarse apropiadamente y defender su dignidad. El día en que actúe sin restricciones sería el día en que cayó el monte Hua. Incluso si está torcido, está asquerosamente sucio. Podía ver lo que pasaba, pero encontrar la solución era complejo. Tenía que encontrar una manera de recuperar los negocios sin intimidarlos como un matón. Fácil de decir, difícil de hacer. Uf. Chang Miang se rascó la cabeza y miró al hombre. Oye. Entonces. Fue cuando. Detente. Al escuchar la voz desde atrás, giró la cabeza. ¿Estás despierto? Uno de los escoltas de la guardia de Yu Yong-san, a quien había volado, parecía haber vuelto en sí y apuntó su espada a Chan Miang. Definitivamente golpeó al hombre, pero tenía que ser más fuerte que los demás si recuperaba la conciencia tan rápido. ¡Bastardo! El guardia se burló. Usando un cobarde ataque sorpresa. ¿Ataque sorpresa? Él. Chang Miang miró a la escolta con expresión desconcertada. Oye, tú corriste hacia mí primero. Cobarde. Bien, vamos con lo que dijiste. No quería hablar mucho con este hombre. ¿Quién eres tú? Dadas tus habilidades, ciertamente no eres normal, revela tu identidad. El absurdo de la situación creció. Si planeaba revelar su identidad, ¿llevaría una máscara? ¿Qué harás cuando sepas mi identidad? Necesito saber quién va a morir por mi espada. ¿Qué? Yo fui el que te noqueó hace un momento. Debería haber fingido estar muerto. ¿Por qué se molestaría en levantarse y hablar como un idiota? Ahora se ha ganado otra paliza. ¿Todos los niños se volvieron estúpidos después de mi reencarnación? Si estuviera en alerta, eso no hubiera pasado. He sido guardia durante bastante tiempo y no puedo quedarme quieto después de recibir tanta humillación. ¿Sabes quién soy? Soy Yun Bin. Incluso si no sabes mucho, debes haber oído hablar de mi nombre. Oh, lo siento. No estoy tan bien informado como crees. Yun Bin abrió mucho los ojos. Aunque estaba aquí para escoltar por dinero, su nombre estaba muy extendido en Saansi. ¿Pero esta misteriosa figura no había oído hablar de su nombre? Bastardo descarado. Yun Bin agarró su espada y apuntó a Chan Miang. Te estoy dando la oportunidad de nombrarte a ti mismo antes de morir. Ja. Chan Miang suspiró profundamente. ¿Por qué había tantos idiotas en el mundo actual? Oye, pero no creo que tus acciones actuales realmente se ajusten a la descripción del trabajo de un escolta, ¿verdad? No importa cómo lo mires, incluso yo parezco más un guardia que tú. Soy un buen escolta. Ah, cierto, lo siento. Una persona impetuosa sin cerebro. Prepárate. Chang Miang chasqueó la lengua cuando Yun Bin desató su espada y corrió hacia él. Su físico era claramente más increíble que el de Chang Miang. Su fuerza, velocidad y energía interna eran incomparables. Según los estándares generales, Yun Bin es mucho más fuerte que incluso compararlo sería un insulto para él. Entonces, ¿Chang Miang era más débil? Como si eso fuera posible. Fuerza, velocidad y energía interna. Si bien puede juzgar a la gente común según estos estándares, no es suficiente aplicar a Chang Miang. Después de todo, ¿no tiene toda una vida de experiencia empuñando la espada y sus recuerdos como el santo de la espada de la flor del ciruelo también? Ah. La espada de Chang Miang se movió lentamente. Comparado con el corte feroz de Yun Bin, parecía impotente, como si tuviera dificultades para alcanzar incluso un objetivo estacionario. Chak. Sin embargo, esa espada muy impotente se movió hacia la espada de Yun Bin. En ese momento, Yun Bin se sintió conmocionado. Tan pronto como la espada lenta de Chang Miang se acercó, una fuerza tremenda de repente fue empujada a través de su brazo. ¡Cuac! Como su cuerpo no podía soportar la fuerza, Yun Bin se elevó hacia el cielo. Aprende a fondo y vuelve. La espada brillantemente brillante de Chang Miang.
No era vívido como la flor de ciruelo sino borroso como los botones florales. Tud. El cuerpo de Yun Bin se derrumbó en el suelo como un árbol podrido. Kich. Chang Miang chasqueó la lengua y fue a recoger la espada. Usando la fuerza del oponente contra ellos, un niño que ni siquiera puede manejar esto no era rival para Chang Miang. Aprende. Fue cuando. Sí, ciertamente. Cuando se volvió, Yu Jong-san lo miraba fijamente, boquiabierto y claramente aturdido. ¡Ah, mierda! En ese momento, Chang Miang se dio cuenta del error que había cometido. Yu Jong-san había estado viviendo aquí toda su vida. No sería sorprendente para él reconocer el manejo de la espada de Chang Miang, que hace nacer pétalos de flores. Por supuesto, dado que vivió aquí, puede reconocer que es una técnica nativa del Monte Hua. Sin embargo, la evidencia es circunstancial. Como era de esperar, eres de una secta prestigiosa, lo esperaba pero. El rostro de Chang Miang en la máscara se había distorsionado. ¿Se dio cuenta? O tal vez tendría que asegurarse de que este hombre nunca abriera la boca. Esa espada limpia y espléndida, artes marciales de alto nivel. Y sobre todo, un suave sentimiento de bondad. ¿Qué? ¿Amabilidad? Algo estaba mal. Chang Miang dudó sobre cómo lidiar con esta situación. Mientras esperaba que el hombre continuara, Yu Jong-san le gritó con confianza. Y a una edad tan temprana, solo había un lugar que podía fomentar tales habilidades. Es. ¿O no? La secta del borde sur. Chang Miang miró al hombre con los ojos en blanco. ¿Secta del borde sur? ¿Por qué serían ellos? Oh. ¿Eres de la secta del borde sur? Solo tuvo que pensar por un momento antes de responder rápidamente. Vi bien. Lo sabía. Yu Jong-san se inclinó. Pregúntame. Responderé cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias. Oh Dios. Ja 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 ja. ¿Por qué llega tan tarde? Ho-gun miró a su alrededor con nerviosismo. El amanecer se acercó mientras el sol salía en la distancia, pero aún no había señales del regreso de Chang Miang. Si Chang Miang no llegaba antes de la mañana, los mayores descubrirían su desaparición. Y entonces habría un motín. Los discípulos del Monte Hua tienen prohibido salir sin permiso. ¿Qué pasa si descubren que Chang Miang se escapó mientras vestía un traje negro sospechoso de cuerpo completo? Será un infierno. Esperaba no tener que ver eso nunca. Cálmate. Pero Sa-jung. Jun-yon negó con la cabeza. Él no es tan estúpido. Volverá antes de que sea demasiado tarde, siempre que no haya habido ningún accidente. Y no importaba cuánto pensara, no parecía que nada pudiera pasarle a ese monstruo. En el peor de los casos, llegaría un poco tarde. Aún así, ¿no sabe que la gente lo está esperando aquí? Cierto. Sí es él. Tan pronto como Jo-gul expresó sus preocupaciones, la puerta se abrió. Kich. Ho-gul y Jun-yon se dieron la vuelta rápidamente. Sajae. Chang Miang abrió la puerta y entró en la habitación. Chang Miang, que llevaba su máscara de tela en una mano, comenzó a quitarse su ropa misteriosa tan pronto como cerró la puerta, cambiándose rápidamente al uniforme del Monte Hua. No pasó nada, ¿verdad? Eso es lo que iba a preguntar. ¿Pasó algo? ¿Qué pasaría? Chang Miang tenía una sonrisa traviesa. Me trataron bien e incluso trataron bien a los demás también. ¿Quién? ¿Cuál era su nombre? Yu, lo que sea, fue el dueño de la tienda de telas. Ho-gul y Jun-yon se sorprendieron por sus palabras. Al ver su reacción, Chang Miang recordó lo que había sucedido hace un tiempo. No fue divertido, en serio. Yu Jong-san, quien creía erróneamente que Chang Miang venía de la secta del borde del sur para limpiar los restos del Monte Hua, dio a conocer voluntariamente toda la información que tenía. Estaba haciendo todo lo posible para dejar una buena impresión y ganarse el favor. Era bueno que todo saliera tan fácilmente, pero al mismo tiempo, se sentía amargado.
Aunque ya no estaba entre las grandes sectas, el Monte Hua todavía tenía una historia formidable. Sin embargo, Yu Yong-san claramente no lo respetaba. Incluso después de presenciar las artes con la espada de Chan Miang, el nombre del Monte Hua nunca cruzó por su mente. Independientemente de si la técnica de la espada de la flor de ciruelo se perdió en los últimos años, todavía era un símbolo icónico del Monte Hua. ¿Pero vivió en Hua Ueme toda su vida y no pudo reconocerlo? Teniendo en cuenta la historia reciente del Monte Hua, nadie podría siquiera recordarlo. Sin embargo, la amargura en su corazón no desapareció. Bueno, algo amargo siempre seguirá siendo amargo, y me ayuda a ver las cosas con claridad. Se alegró de no exponer su identidad. ¿Qué pasó? Kitch. Ante la pregunta de Hogul, Chan Miang chasqueó la lengua. No es algo que los niños deban saber. Tú también eres un niño. Sí, sí. Solo ve a reunir a todos. Necesitamos entrenar. Hoy también. Chan Miang puso los ojos en blanco. Escucha. Sayung. Sí. Ya sea lluvia torrencial, nieve helada o vientos violentos. Empezando hoy. No nos perderemos ni un solo día de entrenamiento. Nevadas intensas o vientos fríos. No descansaremos ni un solo día, incluso si el Monte Hua se derrumba a nuestro alrededor. Hogul asintió con la cara rígida. Está decidido. Después de todo, fue su decisión seguir y ayudar a Chan Miang, ¿verdad? Si puede volverse fuerte a través del entrenamiento, entonces lo haría. A decir verdad, entrenar sin descanso era lo que esperaba. Reuniremos a todos. Entonces, ¿cómo será él? Oh, no iré. Chan Miang miró a Yun Jong y continuó. Sabes cómo entrenar, ¿verdad? Sí. Entonces hazlo bien. ¿Entonces tú? Tengo otro trabajo que hacer. Yun Jong suspiró cuando Chan Miang agitó su mano. Cierto. Hoy iremos y practicaremos nosotros mismos. Pero solo están exentos por hoy. Yun Jong tenía una cara un poco seria. No olviden que este entrenamiento es posible gracias a ustedes. Si no planean terminarlo a la mitad, entonces debe dar el ejemplo y unirse. Lo entiendo. Los discípulos de tercera clase de los dormitorios de la flor de ciruelo blanco estaban entrenando sin quejarse debido a su miedo a Chan Miang. Aunque Yun Jong era el gran Sayung, había un límite en lo que podía hacer si Chan Miang estaba ausente. Por supuesto. Chan Miang yacía en la cama mientras los dos salían de la habitación. ¿Ahora qué hago? Su cabeza palpitaba y dolía. Estaba estupefacto. No sería difícil simplemente eliminar a los enemigos, pero cualquiera que lo supiera lo vincularía naturalmente con el Monte Hua. Si solo estuviera en juego la reputación de Chan Miang, entonces no habría razón para dudar, pero él era un discípulo del Monte Hua. Y si lo intentara de todos modos, la gente diría que es imposible que un niño como Chan Miang actúe solo. La secta recibiría toda la culpa y cargaría con el delito de obligar a los niños a realizar actos indescriptibles. Chan Miang quería un resultado mejor que ese. Necesitaba justificación. Razón, una razón, Chan Miang se tiró del cabello con frustración. ¿Algo de esto tiene sentido? Maldición. Todos esos negocios pertenecían al Monte Hua. ¿Pero ahora estaban tratando de hacer que el Monte Hua les pagara? Su estómago estaba hirviendo de rabia. Tenía que probar que los negocios pertenecían al Monte Hua y que los comerciantes intentaron robárselos manipulando los libros de contabilidad. En ese caso, ¿qué pasa con los 100.000 Niang? ¿Se podría devolver? No, el Monte Hua ni siquiera tendría que pagar porque todos los Niang originalmente les pertenecían de todos modos. Ellos eran los dueños que hacían y usaban el dinero, ¿quién les pediría que pagaran? Entonces, todo lo que tendría que hacer sería probar que los negocios pertenecían al Monte Hua. Entonces todo se resolvería. Si fuera fácil, no estaría aquí. Si el Monte Hua todavía tuviera sus libros de contabilidad comerciales, ahora no habría sufrimiento. Si hubiera pruebas, alguien las habría encontrado. Los discípulos del Monte Hua no son tontos, más bien,
son bastante inteligentes. Mirando la situación, cuando la secta demoníaca atacó, los libros de contabilidad y todo debe haber sido destruido. ¿Esto también es por mí? Duele. Le dolía el estómago. Chang Miang se dio la vuelta en su cama. No. Sayung siempre guardaba las cosas más importantes en un lugar seguro. Sin peligro. Dinero y libros de contabilidad. Un lugar. Chang Miang saltó de su cama. ¿Lugar? ¿Lugar? ¿Podría ser? ¿Sayung alguna vez guardaría sus libros en un lugar que pudiera ser fácilmente atacado? Trata de recordar. Chang Miang no estaba realmente interesado en los asuntos de su Sayung. Sabía que se necesitaba dinero para dirigir un clan, pero pensó que un guerrero no debería apegarse a esas cosas. Pero al ver a estos niños en el monte Hua luchando por sobrevivir, se sintió mal al pensar en cómo se había comportado en su vida pasada. Como Chang Miang no estaba interesado en ese asunto, su Sayung nunca le había mostrado ningún libro. De hecho, cada vez que organizaba, a menudo le pedía a Chang Miang que se fuera antes de comenzar. ¿Irme? Recuerdos borrosos comenzaron a resurgir. A lo sumo, no había más de 3 libros de contabilidad en la habitación de Sayung. Debe haber habido docenas de libros de contabilidad para una secta del tamaño del monte Hua. Entonces, ¿dónde estaban almacenados los demás? ¿Hay otro lugar? No había lugar para guardarlo en la habitación de Sayung. Aunque era el gran anciano y líder de secta, su habitación estaba extrañamente vacía. Chang Miang recordó eso. No había estantería ni siquiera para guardar libros. Además, guardaría los libros en una caja, y en esa habitación solo había 3. Entonces, ¿dónde estaban los otros libros de contabilidad? Entonces, es verdad. El rumor era que había un almacén secreto que solo los líderes de secta conocían. Era un rumor famoso. Normalmente, Chang Miang habría investigado ese rumor para saber la verdad, pero no lo comprobó porque no le interesaba. Espera, tal vez. El monte Hua solía ser una secta prestigiosa en Shaanxi y, a veces, cosas extrañas llegaban a la puerta. Por ejemplo, artes marciales prohibidas que nadie debe aprender o secretos que solo conocen los mayores de la secta. Ocasionalmente, se obtuvieron espadas y tesoros legendarios. Entonces, ¿a dónde fueron todos? Si esos artículos estuvieran aquí, Chang Miang no los habría pasado por alto. Y no se vendieron. Algunas cosas en esta secta podrían causar una tormenta si se liberan. Si el actual líder de secta los vendiera, la noticia se habría extendido ampliamente. ¿Y qué? Tiene que haberlo. Un almacén secreto donde se guardan libros y tesoros. No puede estar lejos de aquí. El almacén no se colocaría a la intemperie. Entonces, tenía que ser en el monte Hua. Un almacén que nadie conocía. Pero, ¿podría ser eso posible? ¿Cómo construirías un almacén secreto en una secta donde los artistas marciales pululaban por todas partes como hormigas? Chang Miang cerró la puerta y salió furioso. Solo podía haber un lugar. Primero, la entrada tenía que estar cerca de la residencia del líder de secta. Si la entrada estaba fuera, no podía pasar desapercibida. Nadie podía entrar sin el permiso del líder de secta, por lo que tenía que estar allí. La residencia del líder de secta no ha cambiado en absoluto con respecto al pasado. Entonces, ¿es eso? Chang Miang, que salió corriendo, abrió mucho los ojos. Hay una suave cresta detrás de la residencia del líder de secta. Si hubiera que construir un almacén, se habría destacado a los ojos de la gente. Sin embargo, hay una manera de evitar los ojos de los demás. Un almacén subterráneo. Si hubieran excavado un almacén subterráneo cerca de las viviendas, los artistas marciales con sentidos agudos podrían haberlo descubierto. Sin embargo, ¿y si hubieran hecho un pasaje desde aquí y construido el almacén debajo de la montaña? Aparte de un fantasma, nadie lo sabría. Chang Miang sonrió. Cierto. Cuando pensaba en ello, era extraño. Por lo general, en otras sectas, el líder de secta viviría en el área más central.
¿No sería extraño si el palacio del emperador estuviera colocado en una esquina? Sin embargo, la residencia del líder de secta del Monte Hua estaba en ese lugar. Y no hay nada después de eso. Eso es todo lo que hay. Al ver el pequeño jardín detrás de la residencia del líder de secta, Chang Miang sonrió. Parece que esta búsqueda del tesoro no será demasiado complicada. Sintió como si pudiera ver a su Sayung mordiéndose el labio y apretando el puño desde el más allá. Por favor, entiende. Mi querido Sayung. ¿No debería ser nuestra principal prioridad salvar el Monte Hua? Si es posible, le entregaré este tesoro al actual líder de secta sin tocarlo. Si es posible. Si es posible. Por supuesto, solo después de que obtuviera lo que necesitaba. Si te pone triste o enojado, entonces vuelve a la vida. Jejejeje. Chang Miang sonrió triunfante. Uf. Chang Miang se sentó en el suelo. Siento que voy a morir. No fue una tarea fácil. Aunque el jardín era pequeño, todavía estaba en una montaña. Y hurgar en un lugar así estaba lejos de ser fácil. Además, se sentía como si estuviera robando porque estaba aprovechando la oscuridad de la noche para evitar los ojos de los Azuks. Maldito sea este cuerpo. No pudo adaptarse a eso. En el pasado, no perdía el aliento incluso si trabajaba continuamente durante 3 días y 3 noches. Sin embargo, este cuerpo débil y frágil constantemente jadeaba por aire. Lo mismo sucedió cuando bajó a interrogar al comerciante. Subir y bajar era 10 veces más difícil que lidiar con esa escolta de guardia. Además, con su cuerpo actual, esta tarea no era fácil. ¡Uf! Chang Miang respiró hondo y empujó su energía interna hacia el suelo con las manos en el suelo. ¿Qué estaba haciendo en medio de la noche? ¡Ja! Maldita sea. El almacén estaba allí abajo en alguna parte. Pero el problema era que no sabía dónde. Solo había una manera. Tenía que revisar cada lugar individualmente así. Gracias a eso, Chang Miang se arrastraba constantemente por el jardín bombeando energía, buscando un espacio vacío para encontrar ese almacén. Algo mucho más fácil decirlo que hacerlo. Encontrarlo fue difícil. Esto es como encontrar una aguja en un pajar. Chang Miang suspiró profundamente. En el pasado, podía revisar instantáneamente una pequeña montaña entera con una sola mano. Sin embargo, su límite actual requería que ambas manos dispararan solo una pequeña cantidad de energía. Uf, realmente me estoy muriendo. Además, no era posible usar constantemente tanta energía. Su dantian era demasiado pequeño para siquiera llamarlo uno, y se agotaría rápidamente. Tendría que sentarse y cultivarse nuevamente cada vez que eso sucediera. ¿Y si el almacén no existe? ¿Estoy haciendo algo estúpido? Su cuerpo estaba cansado, por lo que no podía mantener su mente alejada de esos pensamientos. Chang Miang sacudió la cabeza para disipar el desorden de su mente. Donde hay voluntad hay un camino. Debe estar aquí. Teniendo en cuenta la naturaleza de su Sayung, junto con todo lo demás, los libros de contabilidad deben estar sanos y salvos. Y solo había una manera de encontrarlo. Parecía peinar el desierto para encontrar un diamante. Sin embargo, esto era más como buscar una roca en una playa. Este pensamiento esperanzador fue suficiente para seguir adelante. ¿Cómo podría no encontrarlo? Una vez más. Uf. Una vez más. Estoy muerto. Una vez más. ¿Vacío? Bueno, no es asunto mío. Una vez más. No. Espera un momento. Vacío. Los ojos de Chang Miang se abrieron. Para confirmarlo, exprimió aún más energía. Sintió algo inusual. Un espacio vacío debajo de él. No fue posible determinar si este espacio era el almacén o se creó naturalmente, como una madriguera, ya que su energía interna era débil. Pero estaba seguro de que estaba vacío. ¿Entonces? Escúpelo. Chang Miang escupió en el suelo y se puso de pie. Y luego agarró un pico que estaba a su lado. Necesito verlo con mis propios ojos para estar seguro.
Ahora todo se reduce a una batalla de agallas. Cuac. Una excavación. Cuac. 2 excavaciones. Ac. 3 excavaciones. Abajo. Solo cavar 5 veces fue suficiente para que sus brazos y piernas temblaran. También le dolía la espalda. Cualquiera que aprenda artes marciales estaría acostumbrado al sufrimiento. Sin embargo, el dolor causado por el entrenamiento duro y las heridas de batalla difiere del dolor del trabajo de parto sólido. Desafortunadamente, Chang Miang no estaba muy acostumbrado al dolor del parto. Incluso si estaba acostumbrado, no era algo que pudiera hacer con el cuerpo de un niño. Excavar en tierra sana es difícil incluso para un hombre adulto sano. Además, no hay trucos que puedas emplear. Esto era algo que podía hacerse únicamente con fuerza y perseverancia. Escupe. Chang Miang escupió la suciedad que entró en su boca. Ven ahora. Ya sea tu victoria o la mía. Vamos a ver. Sin embargo, mancillaría el nombre del santo de la espada de la flor de ciruelo. ¡Uf! Chang Miang comenzó vigorosamente a afilar el pico nuevamente. Si hubiera espacio ahí abajo, lo encontraría. Cava. 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 Está bien, ay, ay, ay. Tac. Chang Miang rápidamente se bajó al suelo. Luego comenzó a pelar la tierra con las manos. Después de desenterrar la tierra, sintió algo debajo de sus manos. ¿Ladrillo? El rostro de Chang Miang se contrajo. Se sentía extraño en su mano, y podía ver una grieta en el medio, parecía un ladrillo. Sería una buena vista que hubiera un ladrillo debajo de este lugar porque eso significaba que se había creado algo. Sin embargo, Chang Miang tuvo una idea diferente. Si este lugar fuera el almacén del Monte Hua, no debería estar tan mal construido con ladrillos comunes. Un ladrillo. Por ahora, debo seguir adelante. Chang Miang reprimió su decepción. No estaría seguro hasta que lo viera. Lo más importante era verlo con sus propios ojos. Sa. Cuando se retiró la tierra, se reveló que los ladrillos formaban un patrón claro. Era de noche, por lo que no podía verlo bien, pero podía decir que había algo debajo. Vamos a ver. Chang Miang agarró con cuidado uno de los ladrillos. Como habían pasado muchos años, los ladrillos estaban firmemente unidos entre sí. Tiró del ladrillo con fuerza, pero tuvo cuidado de no romperlo. ¡Jun! Y el ladrillo se separó lentamente de los demás. ¡Genial! Chang Miang sacó con cuidado el ladrillo y metió la cara en el agujero que había creado. Está bien, aquí está. Chang Miang levantó la cabeza y frunció el ceño. Abajo no había nada. Todo lo que podía ver era. De ninguna manera, ¿un pasillo? Con fuerza, apretó los puños. No estaba equivocado. Buscó correctamente y encontró algo. El lugar que encontró no fue el almacén sino el camino que conducía a él. Debido a su falta de energía interna, no podía distinguir entre un almacén o un pasillo. Pero encontrar este lugar significaba que encontró el camino al almacén. Genial. En el momento en que Chang Miang levantó la cabeza y trató de quitar más ladrillos. ¡Ta! Un sonido bajo de pasos desde abajo. ¡So! Chang Miang casi gritó en estado de shock cuando alguien caminaba por el pasillo. ¿Líder de secta? Inclinó la cabeza hacia atrás y rápidamente cubrió el ladrillo que sacó. Pero había un problema mayor. ¡Mierda! Un poco de luz se filtraba a través de las grietas creadas al quitar los ladrillos. Chang Miang, presa del pánico, cubrió rápidamente los ladrillos y luego colocó su cuerpo sobre ellos mientras ahogaba su respiración. ¿Por qué ahora de todos los tiempos? Podría quedar atrapado. ¿Qué le diría al líder de la secta si le preguntara cómo este niño encontró este lugar? No podía dejarse atrapar. Ta. Ta. El sonido de pasos que caminaban por el oscuro pasillo se hizo cada vez más cercano. Tiene que ser el líder de secta. Su aparición se hizo visible en el pasillo oscuro mientras continuaba con su ritmo casual. Afortunadamente, el líder de la secta pasó por donde estaba escondido Chang Miang.
Pero no hubo ningún suspiro de alivio. El líder de la secta se detuvo a poca distancia. Una pared. A medida que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, pudo ver lo que había dentro a través del agujero. Se podía ver un gran muro donde el líder de la secta se había detenido. No. No es una pared. Puede parecer así, pero no era una pared. Al final del largo pasillo había una puerta. El líder de secta se quedó quieto mientras lo miraba. Él sabía sobre esto después de todo. Chang Miang esperaba que él lo supiera. Aparte del líder de secta, no había forma de que nadie más supiera sobre este lugar. Probablemente, este era un lugar secreto transmitido de generación en generación de un líder de secta al siguiente, o tal vez simplemente lo descubrió mientras vivía en su residencia a lo largo del tiempo. Más bien, ¿qué tan extraño sería si el líder de secta no supiera que existe este almacén? Aquí debe haber sido donde se guardaban los libros y los tesoros, ¿verdad? Fue cuando el líder de secta levantó la mano en silencio y tocó la puerta. Trazó la puerta con las yemas de los dedos como si sintiera algo precioso. ¿Qué está haciendo? Una acción sin sentido. Sin embargo, un aire sombrío alrededor del líder de secta hizo sentir como si esta acción sin sentido tuviera algún propósito. Mientras buscaba a tientas la puerta, bajó lentamente la cabeza y permaneció en esa posición durante un tiempo. Solo entonces Chang Miang se dio cuenta. No era que estuviera haciendo algo. Era que no podía hacer nada. Chang Miang, que lo miró, se tragó las palabras. Pequeño. Débil. La espalda del líder del gran monte Hua siempre debe ser ancha y cálida. Pero ahora, la espalda de este hombre estaba doblada como la de un jefe de aldea sobrecargado por sus obligaciones. Una pequeña espalda que no fue vista por nadie más, solo dentro de este corredor puede mostrar su debilidad, afuera, se niega a permitir que nadie más vea su ser manso. Chang Miang podía sentir el temblor del anciano. Ah. Ahora entendió. No puede abrirlo. Chang Miang se mordió el labio. Le duele la espalda. Es frío y doloroso. El monte Hua se estaba derrumbando. Su nombre estaba manchado y sus riquezas se habían perdido. Los que solían estar debajo de ellos ahora los estaban arrinconando y exigiendo lo poco que les quedaba. Cada día tenían más hambre y sus hojas se afilaban. ¿Cuán desesperado habría estado todo este tiempo? ¿Qué tan miserable habría sido para este líder de la secta que no pudo hacer nada más que ver el colapso del monte Hua en su vida? Aún así, no podía hablar de ello con nadie. Porque él es el líder de secta, de quien dependía la gente. Él no era alguien que pudiera poner sus cargas sobre ellos. Incluso si todo se derrumbaba, tenía que ser firme y apoyar a los demás como un árbol enorme que hundía sus raíces firmemente en la tierra. Entonces, estaba en este lugar, buscando consuelo solo en medio del dolor y la tristeza. Agarrando la puerta que albergaba sus esperanzas pero que se negaba a abrir. Chang Miang miró la espalda del líder de secta. Como si tratara de grabar esa imagen en sus ojos. El líder de secta, que no se había movido por un tiempo, levantó la cabeza. Miró intensamente la puerta, respiró hondo y luego se dio la vuelta. Lentamente haciendo su camino de regreso fuera del pasillo. Chang Miang contuvo la respiración hasta que la presencia del líder de secta desapareció por completo. Y luego levantó el ladrillo y saltó lentamente. Tich. Dio testimonio de algo que no quería ver. La culpa es mía. No solo él, incluso los otros durante su tiempo tuvieron la culpa. El futuro del mundo era importante, pero el futuro de la secta, esta secta del monte Hua, también era importante. Era importante ir tras el monstruo que surgió, pero deberían haber pensado en los niños que estaban dejando atrás. No es demasiado tarde ahora. Si había un error, podía rectificarlo. A partir de ahora, Chang Miang le ayudaría a devolverle los años perdidos. Bien entonces. Volvió la cabeza. ¿Deberíamos abrir esta maldita puerta primero? Antes de eso, revisaré primero los alrededores. Chang Miang negó con la cabeza y se alejó. Tenía que asegurarse de estar listo para evitar cualquier trampa que pudiera activarse cuando abriera la puerta.
Conociendo a Susayung, estaba seguro de que el anciano tendría trampas si alguien que no fuera él intentara entrar. Ese hombre era un bastardo cuidadoso. No veo nada extraño. La mirada de Chang Mian fue atraída hacia un agujero en la parte superior del corredor. Parecía confirmar que faltaba algún dispositivo que debería haber estado allí. Era un agujero lo suficientemente grande como para caber en el puño de un niño. Y no fue solo uno, había docenas de estos agujeros separados por una distancia fija unos de otros a intervalos regulares. Ketch. Originalmente, debe haber habido luces colocadas allí. Este pasillo debería haber sido brillante, no un pasillo oscuro como ahora. Cada vez que la secta se quedaba sin dinero, deben haber tomado y vendido otra linterna para cubrir sus crecientes deudas. El pasillo se oscurecía constantemente y perdía su luz con cada desafío que enfrentaban. ¿Qué estaba pensando el líder de secta mientras miraba el pasillo oscuro cada vez que entraba? ¿Se desvanecía la esperanza del Monte Hua con cada luz vendida? Sintió que a medida que la luz de este corredor se desvanecía gradualmente, se cortaría otro camino para el renacimiento del Monte Hua. ¡Uf! Chang Mian se rascó la cabeza. Hubiera sido mejor no ver esto. Pesado. Muy pesado. Él lo sabía. Porque no era tonto. Aunque el líder de secta y los Asuks nunca dejaron ver el peso de sus cargas, Chang Mian aún podía adivinar cómo se sentían. Es probable que todos tuvieran problemas incluso para dormir bien, el peso del nombre en declive del Monte Hua que se podría gradualmente durante su generación pesaba mucho en sus mentes. Y deben haber estado bajo este tipo de presión toda su vida. Es injusto. No sería suficiente hacer algo solo. De hecho, era cierto que solo Chang Mian había levantado el nombre y la reputación del Monte Hua cuando era conocido como el santo de la espada de la flor de ciruelo. Pero incluso entonces, la gloria del Monte Hua había resonado en los oídos de la gente mucho antes de la época de Chang Mian. Chang Mian chasqueó la lengua y se dirigió a la puerta. Ya había terminado de sentarse a quejarse, ahora era el momento de intentar abrir la puerta. Pero, ¿cómo abro esto? Chang Mian inclinó la cabeza. No había manija para la puerta. La larga línea divisoria en el medio fue lo que le hizo adivinar que era una puerta. Sin esa línea, sería simplemente una pared. ¿Y qué son estas líneas? Una larga hendidura en el centro era una señal de que la puerta estaba trabada. Entonces, ¿qué pasa con esas líneas horizontales y verticales confusas? Parecía como si alguien hubiera usado la pared para practicar su manejo de la espada. ¿Esto es realmente una puerta? Chang Mian, quien colocó su mano en la pared o puerta desconocida, infundió silenciosamente su energía en ella. Pero pronto lo soltó y retrocedió. Loco. La energía no entraba. Con una pared ordinaria, tal cosa no podría suceder. Lo que significaba que había algo detrás de esta puerta. Hierro frío milenario. Al menos 1 pulgada de espesor también. Todo el dinero debe haber ido a esto. Debe haber sido increíblemente costoso traer esa preciosa pieza de hierro y usarla como puerta de almacén. Es por eso que el líder de secta ni siquiera pudo pensar en abrirlo. Este era el mejor metal del mundo. Una espada forjada con este mineral sería una espada preciada, una armadura hecha de este material se convertiría en una prenda invaluable con una defensa impenetrable. Era un tesoro raro que tenía mucho más valor que el oro con el mismo peso. Entonces, ¿cómo se hizo un almacén de tal material? Jujuju. Dependiendo de lo que pienses, puede parecer una tontería. Sin embargo, solo con este acto, puedes contemplar la personalidad del líder de secta. Usar un metal tan caro como este. Pero Chang Mian podía entender por qué el líder de secta no podía abrir este lugar. El hierro frío milenario era el metal más rígido del mundo. Incluso Chang Mian no sería capaz de cortarlo. Si ese metal tuviera 1 pulgada de espesor, Chang Mian necesitaría su apogeo en el pasado utilizando todas sus técnicas para cortarlo todo. Entonces, si quería cortar esto ahora, tendría que ser el mejor espadachín del mundo o traer a alguien igualmente fuerte. Pero, ¿abriría tan amablemente ese experto la puerta de la tesorería y se iría sin tocar el contenido del interior? Absolutamente no.
Un monte Hua desdentado sería fácil de explotar. Y aquellos con poder se llevarían lo que quieran sin ninguna consideración por el monte Hua. El monte Hua podría enfrentarse a la destrucción absoluta si se pidiera torpemente ayuda a los ladrones y forasteros. La elección del líder de secta no estuvo mal. Llamar a un maestro para evitar la caída inmediata sería como llamar a un tigre para evitar al lobo. Lo que hay dentro del almacén es esencial, pero incluso el material del que está hecho podría atraer la calamidad. Los artículos que podrían generar miles de oro incitarían al robo si la información se hiciera pública. El problema es que ni siquiera yo puedo cortarlo. El rostro de Chan Miang se distorsionó ligeramente. Si fuera el del pasado, incluso podría abrirlo con sus propias manos. Alcanzó el pico de la espada en el pasado. No importa. Dejó a un lado todos los pensamientos de su vida pasada. Chan Miang miró los patrones en la pared. Esta era una puerta, y como Su Zayong podía entrar y salir, tenía que haber una forma de abrirla. Su Zayong no era más fuerte que Chan Miang. Entonces, su método sería: oh. Esto es. ¿Técnica de la espada de las 24 flores de ciruelo? El patrón en la pared. No. Era de una espada. Algunos de los patrones se parecían a la técnica de la espada de las 24 flores de ciruelo. Y una vez que se encontraba una pista, también se podían reconocer los otros patrones. Esta es la técnica de la espada del equilibrio, y esta también es la espada de la flor de ciruelo. Había líneas desde cortes superficiales hasta marcas profundas. Grabadas en esta puerta estaban las técnicas exclusivas de los discípulos del monte Hua. Es por eso que el líder de secta no pudo abrirlo. Porque la espada flor de ciruelo requiere la técnica de la espada de las 24 flores de ciruelo, que se había perdido de la secta. Aunque es posible reconocer una técnica de espada por los patrones que deja, el líder de secta no podía aprender y comprender la técnica solo por estas marcas. Esta profundidad. Chan Miang dejó escapar un suspiro. Las marcas comenzaron con la técnica de la espada del equilibrio y hoja de bambú, seguidas de la técnica de la espada de las 24 flores de ciruelo. Esa fue la manera de abrir esta puerta. Si la técnica se extendiera con precisión a lo largo del camino, haría que la puerta se abriera por sí sola. Chan Miang no podía entender cómo se creó tal cosa. Pero el problema fue resuelto. Ahora, solo quedaba un problema. ¿Cómo se supone que debo hacer esto? Si fuera el pasado, no habría ningún problema. No solo él, sino cualquier discípulo del monte Hua en el pasado podría abrir esta puerta sin muchos problemas. Sin embargo, el actual Chan Miang era un niño que no aprendió correctamente la técnica de la espada. Todavía podía seguir las líneas de la espada. Sin embargo, le fue imposible poner la energía necesaria para desplegarlo de una vez. ¡Uf! Chan Miang suspiró profundamente. Nada es imposible. Si era imposible, haz lo posible. No había problemas en el mundo que no pudieran ser resueltos. Chan Miang apretó los dientes y juntó las manos sobre su dantian. Realmente no quería hacer esto. No quería recurrir a esto. No quería exagerar. Pero este era el único método que le quedaba en el que podía pensar. Creo que terminaré recuperándome durante aproximadamente un mes. Chan Miang pensó y luego usó su fuerza para aprovechar el innato, ubicado en la parte más profunda del dantian. El verdadero y interno. El poder que todo ser humano tiene desde su nacimiento. Era diferente de la energía interna entrenada a través del cultivo. Incluso si tu energía se agota o desaparece, la persona no moriría. Aunque sentirían una gran sensación de impotencia y debilidad, no interferiría con su vida. Esto se debe a que esta energía es cultivada artificialmente por humanos. Sin embargo, el verdadero y interno es diferente. Los humanos que pierden su verdadero y interno ya no pueden sostener la vida. En otras palabras, se puede decir que el verdadero y interno es vital para la vida humana. Aquellos que han alcanzado la cima de las artes marciales pueden usar el verdadero y interno como su propia fuerza. Sin embargo, el verdadero y interno existe para sustentar la vida, se debe pagar un precio para utilizar su poder. El consumo excesivo de la misma daría lugar a la muerte.
Incluso si se consume con cautela, la energía se dañará significativamente y uno no podrá llevar una vida normal durante varios meses. Solo voy a usar un poco. Correcto, solo un poco. ¿No tendría sentido si Chang Miang muriera antes de salvar el monte Hua? En este momento, Chang Miang era probablemente la figura más crucial escondida dentro del monte Hua. Ta. Estimular el verdadero y interno. Asegúrate de no resaltar demasiado. Solo lo suficiente para usar. Solo lo suficiente para usar. El verdadero y interno, despertado de su sueño, comenzó a rugir. Luego fue empujado hacia el dantian. Es un poco más de lo que pensaba. Chang Miang alejó sus pensamientos y agarró la espada. ¿Es posible? Vamos. Se creó un poder magnífico al mezclar el interno con la energía interna y dejar que fluya por todo su cuerpo. Cuando esta energía comenzó a fluir a través de su cuerpo desconocido, todo su ser se estremeció. ¡Cuac! Un gemido escapó de detrás de sus labios. Un dolor terrible que hizo que Chang Miang dudara de su mente. Solo una vez. Tengo que hacerlo solo una vez. Un color negro púrpura comenzó a formarse en la punta de sus dedos. No aprendió artes marciales en esta vida. No era más que una torpe imitación de lo que recordaba del pasado, y se sentía aún más extraño debido al cuerpo de niño. La mano de Chang Miang atravesó el aire como un rayo de luz. Un vívido rastro de luz púrpura ilusoria atravesó la pared. ¡Cuac! El sonido de arañar la pared resonó en el pasillo vacío. Era una puerta que tenía que abrirse de una vez ya que Chang Miang no podía soportar hacerlo otra vez, pero incluso su imitación fue lenta, gracias a la condición de su cuerpo. ¡Cuac! Cada vez que se movía, dolía. Pero Chang Miang no se detuvo y siguió moviendo su mano. A medida que continuaban los movimientos excesivos, podía sentir que sus músculos se desgarraban como si fueran a romperse en cualquier momento, y su rostro estaba sonrojado y ardiendo como si fuera a explotar en cualquier momento. Soy el santo de la espada de la flor de ciruelo. Si no tuviera la habilidad, entonces movería su cuerpo solo por orgullo. Mordiéndose el labio para impulsar su conciencia hacia adelante. Chang Miang desató su lucha final. ¡Tup! Su mano se detuvo en el aire. Hecho. Sus piernas temblaban y su corazón latía erráticamente como si tratara desesperadamente de mantener su cuerpo unido, pero no tenía tiempo para prestar atención a su condición actual. Si la puerta aún no se abría después de esto, realmente estaría enfrentando un desastre. Fue cuando. Kik. Él pensó que escuchó un extraño sonido chirriante. El sonido de algo abriéndose. Y, la enorme puerta de adelante se movió. ¡Ay! Se abrió. Pensó que la puerta se abriría por completo, pero solo parecía haberse abierto la cerradura. Pero fue. ¡Ah! De repente, Chang Miang se acurrucó hacia adelante, agarrando su estómago. La sangre brotó de su pequeña boca. Salió con una fuerza que no pudo ser tragada. ¡Oh! Se secó los labios con la manga. Parecía que su cuerpo estaba más herido de lo que pensaba. De ser así, tendría que tomarse al menos 2 meses de descanso para que se recuperen sus lesiones internas. Revivir el monte Hua es terriblemente difícil. Chang Miang escupió la sangre que le quedaba en la boca y lastimosamente empujó la puerta para abrirla de una manera vergonzosa usando la poca fuerza que le quedaba. Kik. La puerta, sellada durante mucho tiempo, finalmente se abrió de par en par de lado a lado. Ahora, ¿verifico lo que estaba escondiendo Sayun? Con una sonrisa astuta, Chang Miang entró con confianza al almacén.